Colapso por fuego 3. Esta presentación va a centrarse en 4 casos concretos en los que debido a un incendio ha tenido lugar el colapso de una estructura. El primero de los casos es el de la torre de transmisión Smile. A continuación, la nave pirotécnica Marca 38. En tercer lugar, el almacén de bricolaje Leroy Merlin. Y para finalizar, el Palacio de Deportes de la Ciudad de Madrid. La torre de telecomunicaciones Smile es una base holandesa de telecomunicaciones situada en Hoogezand, al noreste de los Países Bajos. Alcanzaba una altura de 294 metros, siendo el edificio más alto del país. Fue terminada en 1959 y se empleaba como repetidor de señales de radio y televisión. La misma estaba construida con hormigón armado y acero. El 15 de julio de 2011 se derrumbó la parte superior de acero de la estación por un incendio, conservándose la parte de hormigón en pie. A continuación, se pueden ver 2 vídeos que muestran el derrumbe de la torre. El fuego se inició a unos 180 metros de altura, en el interior del mástil metálico. Las investigaciones concluyeron que el incendio fue provocado por un cortocircuito en el interior del mismo, y que fueron las altas temperaturas alcanzadas en el interior de la sección cilíndrica las causantes del colapso de la estructura. El derrumbe se da en varias fases. Las altas temperaturas hacen que el acero pierda propiedades mecánicas, y debido al peso de la misma, la parte más alta de la torre se desplome contra los cables tensores, haciendo que colapse también la sección directamente inferior a la misma. Ambas piezas de acero impactan sobre la parte superior de la estructura de hormigón, dejando esta dañada pero sin causarle el derrumbe. El impacto de las 2 secciones de mástil produjo un cráter de varios metros de profundidad. Pese a que existían advertencias previas al derrumbe de unas condiciones de riesgo alto de accidente en el mástil, la investigación realizada por la policía holandesa no demostró ninguna negligencia penal o de otros factores que responsabilizaran a cualquiera de las partes del fuego y derrumbe de la torre. Al tratarse de una torre de telecomunicaciones, la carga a soportar por la misma se limita al peso de su propia estructura, así como los diferentes elementos repetidores y captadores de señal que se alojan en la misma. La normativa que rige la construcción de torres de telecomunicaciones es la Bouwwetswet, código técnico homólogo del español. El principal motivo del colapso por incendio de la estructura fue precisamente la forma cilíndrica de la misma, la cual ocultaba en su interior las llamas y hacía las veces de horno, evitando cualquier tipo de refrigeración de la estructura por contacto con el aire exterior. Para evitar un accidente de características similares, la estructura de la torre metálica en su reconstrucción era en forma de celosía de acero. La nave de pirotecnia Marca 38 se encontraba ubicada en la comunidad del Convento, en León, Nicaragua. La explosión y el posterior incendio se produjeron a primeras horas de la mañana. Esta edificación se utilizaba para la fabricación y almacenamiento de cohetes y productos pirotécnicos. Como se puede observar en la imagen, debido a la explosión y posterior incendio, se produjo un fallo estructural en la cubierta metálica, zona de la fotografía señalada como 1, y en el cerramiento exterior de hormigón armado y ladrillo, zona 2. Con la ignición y explosión de la pólvora, se produjeron fuerzas de gran magnitud en el interior de la nave, creando esfuerzos de tracción y flexión en las vigas metálicas de la parte superior y en las vigas de hormigón armado del cerramiento exterior. Con el incendio, las vigas metálicas del techo incrementaron rápidamente su temperatura, provocando una alteración de su comportamiento mecánico. Ante el calor se produce un incremento de la deformabilidad,
una reducción del módulo de elasticidad y una disminución de su resistencia. Los principales efectos del fuego en el hormigón armado podrían resumirse en daños a la adherencia por salto térmico entre las armaduras de acero y el hormigón que las recubre, pérdida significativa de espesor del recubrimiento de hormigón debido al efecto spalling o desprendimiento por explosión del hormigón, disminución de la resistencia del hormigón cuando su temperatura supera los 380 grados durante periodos prolongados, disminución de la resistencia de las armaduras de acero cuando la temperatura supera los 250 grados, y por último, daño o destrucción de las juntas y sellados, lo que en determinadas estructuras puede conducir al colapso. Las autoridades competentes de la zona señalaron que este negocio cumplía en cierta medida con todos los requerimientos establecidos en la Ley 520 del país. Según la normativa española, deberíamos de aplicar para este tipo de edificaciones el Real Decreto 563/2010 del 7 de mayo y centrarnos en la Instrucción Técnica Complementaria número 9, normas de diseño y emplazamiento para talleres y depósitos de pirotecnia y cartuchería. En esta ITC se desarrollan temas importantes como distancias mínimas con el entorno, requisitos constructivos y defensas. Este accidente se produjo por un error humano. Uno de los trabajadores estaba manipulando la pólvora cuando se le resbaló de las manos y al caer al suelo por fricción prendió. No existe una estructura industrial que no sea de tipo especial, ya sea búnker, edificación militar, para prevenir accidentes producidos por productos pirotécnicos. Se debe de hacer hincapié principalmente en la formación de los trabajadores y en su seguridad. En España, habría que prestar especial atención a la ITC 10 del Real Decreto citado anteriormente, prevención de accidentes graves. El establecimiento de bricolaje Leroy Merlin, que sufrió el derrumbe a causa de un incendio, queda situado en el centro comercial Equinoccio de Majadahonda, Madrid, ocupando una superficie de 6.000 metros cuadrados. Esta era una de las tiendas de menor tamaño en España, puesto que la extensión de estos establecimientos va de los 6.000 a los 19.000 metros cuadrados. Afortunadamente, el incendio se produjo cuando la tienda estaba cerrada y no había ninguna persona dentro, según destacó el consejero de Interior. La existencia de material inflamable en el centro comercial afectado provocó que el fuego se propagara a gran velocidad. A la virulencia del incendio se sumó el hecho de que en el establecimiento se venden productos químicos muy inflamables, como pinturas, disolventes y barnices, además de telas y maderas de todo tipo. Asimismo, había un depósito de gasóleo en el extremo de la nave. Según avanzaba el fuego, se iba destruyendo la estructura del edificio y caían las paredes exteriores de la nave debido a la pérdida significativa de la resistencia del acero con el incremento de la temperatura, comenzando esta sobre los 500 grados centígrados. Según la normativa vigente, el Reglamento de Seguridad contra Incendios en los Establecimientos Industriales clasifica este tipo de establecimiento por su configuración y ubicación con relación a su entorno como de tipo C. En cuanto a su nivel de riesgo intrínseco, se evalúa determinando su densidad de carga de fuego ponderada y corregida, siendo esta de 700 megajulios por metro cuadrado, cuyo valor indica que su nivel de riesgo intrínseco es bajo. Por lo tanto, según este reglamento, la estabilidad al fuego de los elementos constructivos portantes que debe presentar este establecimiento será la exigencia R30, es decir, se requiere un mínimo de 30 minutos de resistencia al fuego y para la estructura de la cubierta no se exigiría, entendiendo como tal dinteles y cepas, puesto que desde su departamento de comunicación aseguran que el establecimiento cumplía con todos los requisitos legales de seguridad, el proyectista quedaría al margen de lo ocurrido. Las estructuras metálicas son muy vulnerables frente al fuego, y para evitar que pierdan estabilidad, se utilizan varios sistemas de protección que se basan esencialmente en el recubrimiento de los perfiles con materiales aislados. Entre los sistemas más importantes se encuentran los siguientes: las placas o paneles resistentes al fuego, que se instalan recubriendo todo el perímetro del perfil metálico, alcanzándose resistencias al fuego hasta R240. Pinturas intumescentes, que son productos que en contacto con el calor sufren una transformación debido a reacciones químicas que evitan la transmisión del calor al elemento protegido. Lo más habitual es que se alcancen resistencias al fuego de hasta R60. Y por último, morteros,
que son sistemas de protección mediante el recubrimiento del perfil con proyección de mortero, alcanzándose resistencias al fuego de hasta R240. El Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid se encontraba ubicado en la avenida Felipe II de Madrid. Fue inaugurado en 1960. Consistía en un edificio circular de 115 metros de diámetro, construido en hormigón armado y con cubierta metálica. El aforo oscilaba entre 10.000 y 16.000 espectadores, dependiendo de la configuración de la grada y de las actividades que se desarrollaran en su interior. El 28 de junio de 2001 sufrió un incendio que lo dejó en estado de ruina. 3 operarios de la empresa IPAMA trabajaban a las 8 de la mañana del día en cuestión sobre la cubierta del pabellón. Uno de los obreros estaba pegando con un soplete tela asfáltica a las placas de aluminio cuando se resbaló. El soplete se le cayó de las manos y la llama prendió la techumbre. El fuego comenzó a propagarse por la capa de madera y tela que recubría la parte interna de la techumbre del estadio. La causa del derrumbe fue un fallo de ejecución en la estructura del armazón construida en los años 50, con que se hizo la cubierta y que no era observable en las tareas de mantenimiento. También se apreciaron procesos iniciales y puntuales de corrosión en la estructura, que proporcionaron una menor resistencia frente al fuego de la estructura. Actualmente, y cumpliendo con lo establecido en el Código Técnico de la Edificación, aprobado el 17 de marzo de 2006, todas las instalaciones de nueva construcción deben contar con materiales resistentes al fuego. Según la Ordenanza de Prevención de Incendios del Ayuntamiento de Madrid, se establecen ciertos criterios que los materiales deben cumplir. Entre ellos destacamos la estructura de la cubierta, tanto sustentante como sostenida, deberá ser EF 180. El Gobierno de la Comunidad de Madrid no creó una comisión de investigación para designar al responsable civil del derrumbe. Para esclarecer las causas del mismo, se encargó a la empresa Intemac un informe pericial que aclarara las causas del desastre. Paralelamente, la Fiscalía desestimó la causa abierta contra los 3 obreros que trabajaban el día del incendio en la techumbre, al no haber indicios suficientes para atribuirles la culpa del fuego. Una mejora sería mantener la estructura fría a pesar del calentamiento mediante barreras térmicas entre el incendio y el elemento estructural. Otra posible mejora para la protección de la estructura, en este caso de la cubierta metálica, sería el uso de pinturas intumescentes, las cuales desarrollan frente al fuego una reacción química interna que produce un aumento considerable de su volumen, generando una espuma carbonosa disipadora del calor, o de pinturas ignífugas, que son aquellas que se queman en presencia de fuego pero se autoextinguen al desaparecer la llama. Tras el derrumbe de la cubierta provocado por el incendio, se decidió reconstruir el Palacio de los Deportes, manteniendo solamente las estructuras no afectadas por las llamas. En este caso, las gradas de hormigón laterales. El edificio, con notables mejoras en lo referido a protección contra incendios, se inauguró el 16 de febrero de 2005. Cabe destacar los siguientes datos. Uso de cerchas metálicas de sección triangular, con un vértice del triángulo en su parte inferior y cuyos 3 planos son vigas en celosía. La ventaja de este tipo de cercha es que es muy autoestable, ya que los cordones a compresión están sujetos a pandeo por los cordones a tracción. De esta forma, apenas son necesarios los arriostramientos. La estructura metálica de cubierta está dotada de 2.065 metros de pasarelas interiores para mantenimiento de la instalación. Recordemos que una de las causas por las que no se observó la corrosión del armazón fue que la cubierta no era accesible. Se realizó la ignifugación de la nueva cubierta metálica. Destaca también la instalación de 4 grandes cortinas ignífugas que compartimentarán el espacio y facilitan la sectorización. El edificio está sectorizado, comunicado y señalizado disponiendo de las suficientes vías de evacuación correspondientemente dimensionadas. De esta manera, el palacio tiene, además de las 4 torres de evacuación que comunican con la calle, 17 escaleras de acceso al interior del recinto, mientras que el antiguo pabellón contaba tan solo con 5.